¿cierto? Bueno, Javier es estratega digital con formación en sistemas computacionales, ha trabajado en diferentes industrias y en varias veces, tanto en México como en Colombia. Actualmente se desempeña como director de marketing digital para una reconocida firma de relaciones públicas y comunicación corporativa. ¿Lo dije bien? Tal cual. Perfecto. Como ya te decía, tienes 20 minutos y finalmente unos 5 minutos de preguntas y respuestas con la audiencia. Así que el micrófono es todo suyo. Muchas gracias. Pues primero que nada, gracias por la invitación. Buenos días a todos. Me da gusto estar aquí y poder compartir con ustedes un poco de mi experiencia en esta área, sobre todo juntando dos mundos que me parecen muy, muy interesantes y relevantes y que sobre todo van a formar parte de los siguientes pasos en lo que respecta en mi área de marketing digital con el análisis de datos. Les dejo mi perfil, mi cuenta en LinkedIn, por si posteriormente quieren seguir la conversación, que platiquemos un poco más al respecto, que entremos más en materia y ver oportunidades en las cuales tal vez no toquemos ahorita, pero que seguramente van a surgir. Bueno, quiero comenzar platicándoles un poco acerca de un preámbulo que me parece muy interesante y es del cual les quiero platicar. Desde que iniciamos la captura de datos, desde que exportamos un archivo de Excel, por así decirlo, en donde viene mucha información acerca de nuestras redes sociales, tráfico, pauta, etcétera, hasta una toma de decisiones, dentro del ámbito del marketing digital hay muchas cosas que suceden en ese inter. Y es importante reconocerlas y es importante trabajarlas porque, como bien ahorita estuvo comentando Ale, es un mundo increíble en el cual vale la pena involucrarse, sumergirse y sobre todo crecer en él. ¿Por qué? Porque hay una oportunidad de negocio increíble. Aún nos falta mucho en Latinoamérica, otra cosa muy cierta que también coincidí muchísimo, y sobre todo los perfiles, que también vamos a platicar un poco al respecto. Bueno, objetivos siempre van a ser parte de cualquier estrategia, tanto de marketing digital como de cualquier otro ejercicio, de cualquier otra acción. Relacionándolo directamente a la parte del análisis de datos, es muy común que un cliente te diga, pues lo que quiero es tener una mejor reputación, quiero tener más ventas. Cuando alguien te dice, quiero más ventas, sí, definitivamente es un objetivo, pero ojo, ese es una consecuencia, siempre es una consecuencia. El marketing, la publicidad y todos estos elementos que ustedes ven ahorita en pantalla, en realidad son los medios en los cuales tú puedes concretar una venta. Decir que tu meta es una venta, desde ahí hay que replantear bien la situación, porque eso es obvio, eso ya lo sabemos, pero no es la forma en la cual vamos a poder aterrizarlo en acciones. Estos seis objetivos que les propongo, por así decirlo, son los que marca el manual, son los primeros que cualquier agencia, que cualquier freelance, que cualquier persona que se desarrolle en este ámbito puede comenzar a aterrizar y proponer. No son de cajón, eso es un hecho. Yo creo que sobre todo cuando tú haces marketing para diferentes industrias, estos objetivos no necesariamente son los que cuadran para todas las empresas, para todos los objetivos. Entonces es muy importante considerarlos primero, ver de qué manera convergen y después qué acciones son las necesarias a tomar en cada uno de ellos para alcanzar esos objetivos. Cuando hablamos, por ejemplo, de calidad de contenidos, hablamos de redes sociales, hablamos, por ejemplo, de un blog que atrae tráfico a un sitio web. Cuando hablamos de interacciones, hablamos totalmente de redes sociales, por ejemplo, el tráfico en los sitios. Posicionamiento puede englobar la parte del tráfico, pero también está muy asociado a un tema de cómo la gente me percibe. ¿Cuál es mi lugar digitalmente hablando en la competencia? Eso es algo que me pasa muy seguido con personas y clientes con los que trabajo, que es, una cosa es tu competencia, la competencia que tú ves porque tú los ubicas en la vida real, que es otra manera en la que lo explico, y una muy diferente es lo que en realidad pasa en Internet. Cuando googleas tu producto o servicio, ¿en qué lugar apareces? Cuando te googleas a ti mismo, ¿en qué lugar sales? En tus redes sociales, ¿cuál es la percepción que tienen el bien conocido como sentiment? ¿Cómo te visualizan?
El tema de experiencia de usuario lo voy a dejar ahorita al final porque me parece de los más relevantes, incluso de los que asociados al tema de análisis de datos ayuda muchísimo. Los leads es lo más cercano que podemos ya tener a la venta, es poder atraer ese tráfico de calidad, atraer a esos usuarios que en realidad están expectantes, que están buscando, y algunos que ni siquiera saben por qué llegaron ahí, para poder atraparlos, enamorarlos, y al final del día, entonces, ahora sí, lograr una venta, lograr algo más calificado. En la parte de experiencia de usuario, que es una área en la cual últimamente también he estado trabajando muchísimo, hay que ser sinceros, la experiencia de usuario, el UX, el User Experience y demás, siempre ha existido. Recuerdo mis clases de programación en la universidad cuando armábamos una calculadora, por ejemplo, o cualquier otra interfaz, a lo mejor algunos de ustedes podrán coincidir conmigo. La forma en donde se colocan los botones, cómo la gente sabe dónde está el igual, etcétera, etcétera, son temas que nunca se habían platicado con este boom, como sucede desde hace unos años. Yo creo que es muy relevante desde el simple hecho de que es un tema de percepciones, es un tema de cómo nos sentimos al utilizar las herramientas, y eso se vuelve también un elemento de decisión. Entonces, lo dejo al final porque me parece que la experiencia del usuario de la mano del análisis de datos ahorita es un tema que vale muchísimo la pena analizar y que, como veremos un poco más adelante, que requiere de varias disciplinas. Desde mi lado, desde mi punto de vista de estudio sobre sistemas computacionales, es muy interesante ese tema de interfaces, de tráfico, de la calidad del contenido y demás. Pero hablamos también de un tema psicológico, donde la gente reacciona mejor a ciertos colores, a que una interfaz sea intuitiva, etcétera, etcétera. Eso también se puede medir y eso también puede lograr éxito o todo totalmente lo contrario, ¿no? Entonces, mi primer punto aquí es, tengan muy claros los objetivos antes de empezar a exportar cualquier cosa, antes de empezar ya con una metodología y demás. Ténganlo muy claro porque a partir de eso es como vamos a poder aterrizar las acciones para cualquier campaña. Después, temáticamente, tanto cantidad como cualidad parecen peleados, porque definitivamente te dan perspectivas diferentes con respecto a cualquier ejecución, cualquier reporteo. Sin embargo, es importante asociarlo a los objetivos para poder saber cuál de los dos es el que más me va a ayudar. Voy a dar un ejemplo claro. Cualquier fanpage siempre va a estar preocupada por la cantidad de fans que tiene. Llamémoslo porque puede ser un tema de ego, porque en realidad se trata de ver quién tiene más fans, más seguidores, etcétera, etcétera. Pero ¿cuántos de ellos son los que en realidad interactúan? ¿Cuántos de ellos son los que en realidad están más cerca de poder tener de poder realizar una compra, de llevar a cabo una acción en nuestro sitio, etcétera, etcétera? Si son más importantes para ti esos usuarios, que lo deberían ser, entonces esas ese reporteo debe de estar mucho más enfocado en ese tipo de KPIs. La cantidad siempre va a ser importante porque la cantidad te va a dar una muestra. Digo, yo no soy un matemático estadista y aquí siempre voy a recomendar que se acerquen, por ejemplo, con personas que trabajan en Metriplica, con AL, para que ellos les puedan guiar un poco más en ese proceso. A pesar de que esto sea muy digital y muy tecnológico, antes de desarrollar cualquier cosa en una computadora, yo siempre lo paso en papel porque esa es la manera de iniciar. Uno no desarrolla, por ejemplo, un sitio web sentándose y empezando a programar. No, 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 la idea se tiene que aterrizar y lo mismo sucede con esto. Y curiosamente, tanto para marcas como para agencias, el tema de los reporteos es algo muy, muy relevante. Lo que no se puede hacer y lo que no se puede continuar haciendo es exportar datos de plataformas, ya sea plataformas de paga, gratuitas, nativas, las que ustedes quieran, y compartir esa información sin tratarla, sin en realidad convertirla en next steps, sin convertirla en información relevante para las marcas y para los clientes para tomar decisiones. La toma de decisiones, que es el punto final al que vamos a llegar en esta charla, es cada uno de los elementos que nosotros podemos exportar, tratar, digerir y compartir son tan relevantes para la marca como para nosotros, porque viendo desde un punto de vista un poco más frío, las agencias y los freelance cuando proporcionan este tipo de servicios de marketing digital a clientes, tienen que englobarlo, tienen que especificarlo y tienen que ser muy claros con sus clientes con respecto a qué es lo que ellos van a recibir. Seamos sinceros, para poder recibir
dinero, por así decirlo, para poder invertir, mejor dicho, en una campaña de marketing con una agencia, con un freelance o ustedes mismos, tienen que poder demostrarlo. Tienen que poder dar a entender cuáles son los resultados que van a obtener. Y no me voy a meter a temas de ROI y demás, porque eso en realidad es meternos en un aspecto de marketing digital muy específico que varía para cada una de las plataformas y que definitivamente genera mucho debate. Sin embargo, a prestar mucha atención entre las necesidades del cliente sobre cuál es lo que quiere y qué es lo que quiere saber, va a ser vital para poder iniciar cualquier campaña de análisis de datos asociada a marketing digital. Me preguntan mucho siempre cuál es la herramienta que utilizo o en realidad de dónde lo exporto, dónde lo guardo, etcétera, etcétera. Y para mí la realidad es de que esa herramienta perfecta y la cual yo pagaría siempre no existe. Y no existe por el motivo de que todos los clientes son diferentes, las necesidades son diferentes, el tratamiento de esos datos también lo va a ser. Mi recomendación, y si algo bueno puede haber al respecto de que esta herramienta no exista, es que siempre va a haber ese cruce de datos y ese cruce de datos también surge a mano. A mí en lo particular, en lo personal, me gusta mucho exportar esos datos, trabajarlos y entonces poder llegar a insights que una aplicación tal vez no me va a dar o sí me va a dar. El diferenciador de estas herramientas, como por ejemplo, no sé, un Brandwatch para monitoreo, por ejemplo, ellos van a tratar la información de cierto modo. Hay herramientas, por supuesto, que también te pueden ayudar a asociarlas a diferentes industrias. Sin embargo, estamos hablando de que necesito una herramienta que trabaje con, no sé, con sector financiero en México o por regiones en México. Imagínense lo específico que es eso. ¿Que hay herramientas que lo pueden hacer? Sí, seguramente. Habrá que hacer un análisis completo, revisar cada una de ellas y ver si podemos llegar hasta ese nivel de expertise. Si no, el primer paso, como siempre, va a ser primero trabajar esos datos de forma interna y posteriormente empezar a automatizar, que esa es una parte del proceso que, como bien lo dijo Ale hace un ratito, sí es programático, sí conlleva una metodología. Y esa metodología puede ser un diferenciador para cada una de esas agencias. Imagínense que cuando van a presentar servicios, ya sea como agencia o como freelance, pueden explicar un poco acerca de cómo hacen ese proceso. No solamente vender una idea o una estrategia como tal, sino más bien un paquete completo que especifica qué es lo que hacen, cómo lo miden y qué es lo que les otorga al cliente como un valor agregado. Eso permite que el próximo mes sea, oye, ya te entregué este reporte de resultados que te da siguientes pasos para esta campaña. Para la siguiente tenemos pensado esto, para la siguiente, para la siguiente. Y así es una optimización constante, muy, muy bonita y muy práctica que definitivamente le sirve mucho a los clientes. Esa creo que es mi mejor recomendación al respecto. Si la herramienta perfecta no existe, lo que sí existe son habilidades. Y aquí vamos a profundizar un poco más en las que respectan a marketing digital. Como bien dijo Ale, sí se requiere tener un cierto conocimiento en un tema matemático, de programación, por supuesto. Internet funciona así en programación y en inglés. Eso no va a cambiar. Y la parte de estrategia, que es en la que quiero hacer énfasis, involucra que no es el rol ni el papel de una sola persona el llevar a cabo este tipo de actividades. ¿Por qué? El feedback en marketing digital funciona muchísimo para poder seguir entendiendo, optimizando y cambiando la estrategia. Una estrategia que se presenta a principios, por ejemplo, de año, a finales de año para objetivos del siguiente, no va a ser la misma, no debería, y sobre todo ni siquiera mensual podría serlo, sino que necesita de ese cambio constante que no lo otorga una persona, no es necesariamente tampoco un solo científico de datos quien lo realiza. El rol del científico de datos en las agencias de marketing digital, para aquellos que también ya llevan bastante tiempo trabajando en eso, pues no es un puesto que veamos muy seguido. ¿Por qué? Porque aún le falta evangelizar, sobre todo en Latinoamérica, y sobre todo hace falta entender este beneficio particular que nos ofrece. Si han escuchado hablar de Data Driven Marketing, entonces por ahí se pueden dar una idea de que en realidad las estrategias se van a estar y se siguen moviendo por números. Ya no es el me gusta, no es el porque yo quiero. A lo mejor si hay marcas y empresas que con ese feeling lo trabajan. La realidad es de que las agencias que mejor se quieran posicionar y mover van a ser aquellas que puedan hacer uso de esos datos. Hay analistas de datos, por supuesto, dentro de las agencias de marketing digital que hacen esta labor.
para mí es súper, súper importante y yo trabajo mucho de la mano con ellos porque al final del día ellos son quienes te dicen por dónde se mueven las tendencias, datos muy, muy particulares de las cuentas. Y mi recomendación es poder hacer esa mezcla, ese merge entre una experiencia concreta de estrategia de marketing digital con estadística. Una persona que, por ejemplo, se dedica al community management y que tenga una mejor preparación con respecto a este tema, le va a quedar perfecto. Alguien que se dedica a programación y que al mismo tiempo se involucra en estos datos, va a poder ejecutar de mejor manera cualquier acción para cualquier campaña. Si entramos en ejemplos concretos, créanme que tanto para redes sociales como para pauta las oportunidades son infinitas. Al momento de exportar cualquier dato, así sea de una plataforma como Facebook, que vienen datos bastante completos y los empiezas a trabajar, a mí me pasa muy seguido que de pronto tienes un insight y eso te lleva a sacar otros datos que te pueden llevar a cualquier otra cosa y así consecutivamente. Y al cliente le vas otorgando mucha más información con la cual ellos puedan tomar decisiones. Es algo que en lo particular a mí me apasiona mucho y se los recomiendo muchísimo. No le tengan miedo a los datos, a pesar de que vean que estas cosas son como de, bueno, pues necesito dedicarme un buen rato a ello, sí, o conocer lo necesario para que diferentes áreas puedan trabajar en conjunto. A como yo lo veo, sí va a ser necesario para todas las agencias robustecer esa área y así como se pueda volver más fuerte dentro de las mismas, pues va a ayudar muchísimo a que sea un diferenciador. En el tema de buenas prácticas, es importante tomar estos tres elementos a considerar. Número uno, ir de lo general a lo particular, porque es abrumador la cantidad de datos que uno puede descargar de las diferentes plataformas, tanto de pago como gratuitas como nativas. Eso no significa que ya estemos haciendo análisis de datos. Hay que ver cuáles son los datos que nos sirven pensando en esos objetivos y después ir ahondando y recortando ese espectro en el cual queremos trabajar. Seguramente es muy probable, es altamente probable que en el camino surjan otras métricas que puedan hacer que se relacionen con la anterior y que eso nos lleve a otros descubrimientos. Y eso está bien. El punto es, ahora sí, adoptar una metodología que nos ayude a que no perdamos la cabeza entre tanta información. Siempre va a haber más información, siempre va a ser necesario tratarla, pero desde diferentes ángulos. El ángulo comercial siempre va a estar preocupado por oye, si invierto tanto en Facebook, ¿cuánto vamos a ganar? Y tiene toda la razón, porque al final del día de eso se trata la inversión. En el tema, por ejemplo, de desarrollo de contenidos, ¿cuántas veces estamos posteando para saber si eso en realidad va a hacer que el negocio tenga un mejor posicionamiento? Si posteamos 10 veces todos los días, ¿más gente nos va a ver? No, es ahí donde la parte técnica se involucra. Entonces, general, lo particular y metodologías primero van a ir muy de la mano. El siguiente, que es el espacio de tiempo, va a ser súper relevante por el siguiente motivo. No todas las agencias, no todos los clientes y marcas necesitan reportear de la misma forma. Cuando tú tienes, por ejemplo, que presentar resultados de crecimiento de fans al mes, lo tienes al mes. Pero cuando tú necesitas trabajar, por ejemplo, en un caso de inbound marketing, en un funnel de venta, cómo ha ido trabajando un cliente a lo largo de X tiempo, va a depender del esfuerzo y de ese seguimiento, el saber en cuánto tiempo podemos saber si un incauto, una persona que llegó porque en realidad fue un artículo que pareció no de relevancia, porque era una audiencia parecida o algo así, se está convirtiendo en un prospecto, en un lead calificado o en un cliente. Consideren esos tiempos, es un factor también diferenciador para las agencias. Reporteos mensuales, todos los tienen. Siendo sinceros, es necesario personalizar y entregar resultados de la manera que mejor les funcione a cada uno de sus clientes. ¿Cómo comenzar siendo agencia o siendo freelance o siendo cliente? Se los voy a decir ahora. Siendo agencia, definitivamente analizando sus procesos, sabiendo cómo recopilan esa información, cómo la convierten y cómo la entregan. Si están mandando la captura de Face o de la plataforma que están utilizando, hay mucho que hacer. Si son freelances, y ese es mi ejemplo favorito, es aplicándolo sobre uno mismo,
En mi caso, por ejemplo, que trabajo marca personal en LinkedIn, es tener los datos de cuántas publicaciones subo, cuántas consumo, cuántas comparto, cuántas personas se enganchan en ellas, cuántas comentan, cuáles son los tópicos de interés, etcétera, etcétera, para yo ir sabiendo cómo manejar mis tiempos. Eso va a ser súper importante porque eso también me va a permitir al momento de hacer una propuesta el poder decir cuánto tiempo le puedo dedicar. Entonces, se educa con el ejemplo, tanto para la agencia como para el freelance. Y por último, para el lado del cliente es, una vez que tú empieces a ver que la agencia o este freelance tiene estas características porque lo hace consigo mismo, con mayor confianza les van a poder fichar y van a poder ganar una cuenta, van a poder ganar cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque eso es lo que les interesa. Les interesa saber cómo su dinero se está convirtiendo en otra cosa. Puede que se vea muy crudo, puede que se vea muy frío, pero la realidad es que así es como funciona. Los negocios son así, no porque solamente quieran vender, sino porque conlleva una parte de posicionamiento de marca, tratamiento de clientes, maduración. Las empresas sí quieren dinero, todos, pero lo quieren también a mediano y a largo plazo. Entonces, es importante pensar como cliente cuando lo haces como freelance, tanto para hacerlo para la agencia, para que el cliente se dé cuenta de eso. Entonces, esos tres elementos en conjunto, como verán, no importa de qué lado estés, siempre ayudan a que uno entienda mejor cómo necesita esos datos y cómo optimizarlos, cómo trabajarlos. Para cerrar, si tienen alguna otra duda, algún mensaje en específico, pues es un excelente momento. Buenísimo, Javier. Muchas gracias por tu presentación. Tenemos algunas preguntas de la gente, aquí una en particular. ¿Cuáles de los objetivos de marketing es mejor aprovechado en el análisis de datos? Pues la realidad es de que de los 6 que vimos, todos se pueden realizar. Ninguno tiene más peso que otro. Los 6 llegan al mismo objetivo técnicamente, pero por diferente camino, por así decirlo. Tanto una pauta, por ejemplo, en redes sociales, como el desarrollo de contenidos, como el tráfico, nos va a llevar al mismo objetivo en diferente tiempo y en diferente manera. Sin embargo, si me dicen, oye, ¿y cuál es el camino más largo? Pues eso depende de la audiencia, depende de la industria y también depende de las acciones que ejerzas en cada uno de ellos. Buenísimo. Segunda pregunta, pregunta Luis Salas, si puedes volver a repetir como cliente qué es lo que deberías ver o qué es lo que debemos ver. Ok, como cliente, número 1, las credenciales son el primer paso. Sin embargo, yo haría mucho énfasis en el tema de procedimientos. Es decir, si por ejemplo voy a invitar, puede ser una marca X y voy a invitar a un pitch por una campaña en redes sociales. Y adicionalmente de las empresas con las cuales hayan trabajado, es súper importante saber cuál es ese proceso. Es primero, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas de mí como marca? Bueno, número 1, que me proporciones datos de campañas anteriores, de cuáles son tus objetivos comerciales, si tienes objetivos particulares para tus redes sociales, etcétera. Una vez que yo tenga eso, dame chance. Yo voy a analizar toda esta información y entonces te voy a hacer una propuesta creativa también, si lo quieres, porque es relevante, y al mismo tiempo con una estrategia focalizada de pauta y de redes sociales. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y entonces explicas paso por paso en qué consiste esa estrategia. La mayoría, o depende también mucho de los tipos de agencia, porque la realidad es de que ya con lo que existe en el mercado existen muchísimas formas de explicarlo, pero la mayoría va a llegar con una presentación de credenciales, casos de éxito, por supuesto, pero no particularmente con el cómo yo quiero atacarte a ti, cómo quiero ayudarte a ti en particular. Sí, ya vi que lograste el 200% con aquel, perfecto. ¿Y conmigo qué pronosticas hacer? Eso no es fácil de hacer, número 1. ¿Por qué? Pues porque no estás prometiendo nada, tú no estás diciendo que se va a lograr algo, sino que más bien con base en datos previos, en objetivos actuales y en lo que esperas, entonces puedes llegar a decir, queremos hacer esto y queremos lograr aquello. Si hacen eso, si te entregan eso, para mí yo creo que tienen un paso muy, muy adelante. Súper bien.
otra pregunta más y dejaría esta por acá y al final volvemos a preguntar las que quedaron rezagadas. En tu experiencia, mira, curioso, porque hace un rato hablaba de herramientas, ¿cuál es la herramienta gratuita o de pago que te ha dado mejores resultados? Esa es una pregunta muy buena. Y te voy a dar pago y gratuito. Número 1, pago, yo creo que Brandwatch. Porque el tema del monitoreo para mí es súper relevante. Fuera del reporteo, voy a ser muy sincero, de las herramientas que he utilizado, el reporteo es la unión de diferentes elementos desde la perspectiva de cada uno de ellos, de estas herramientas, para darme ese reporte. Y el monitoreo no, el monitoreo es algo constante, es algo que llega, es algo impredecible para la misma herramienta. La característica fuerte de la herramienta es poder recopilar toda esa información desde diferentes medios. Yo le apuesto mucho y para mí esa es la recomendación. La gratuita siempre va a ser nativas. ¿Por qué? Porque las aplicaciones de pago y las que no son de pago se conectan mediante la API de estas herramientas, de estas plataformas, para sacar esa información. Entonces, tampoco es como que te inventes muchas cosas. Entonces, si puedes primero exportar tus datos nativos, entenderlos y trabajarlos, de seguro que cuando te muevas a cualquier otra plataforma, sea gratuita de pago, sea de monitoreo, sea de reporteo, vas a entender mejor cómo trabajan esos datos para ti. Entonces, esa sería mi respuesta. Buenísimo. Ya, Javier, mira, te agradezco muchísimo tu presentación. Sí quedaban algunas preguntas que preferiría dejarlas como al final de la presentación para al menos cumplir con el programa y tratar de ajustarnos un poquito a los horarios. Entonces, y obviamente las preguntas que no se alcancen a responder, también, como dijimos hace un rato por correo, las vamos a recibir. Así que muchas gracias, Javier, ¿vale? Muchas gracias. Y bonito día. Muchas gracias.